Vamos a hablar ahora de las biguanidas, ¿ok? Y dentro de las biguanidas, la más importante es la metformina. La metformina es uno de los tratamientos imprescindibles en los pacientes diabéticos, sobre todo diabetes tipo 2, ¿verdad? Ahí únicamente. Los pacientes diabéticos de diabetes tipo 2 siempre tienen que tener metformina, siempre que sea posible, ¿verdad? Siempre que no esté contraindicado, tienen que tener dentro de su esquema de tratamiento la metformina. La metformina, además de mejorar el control de la glicemia, además de aumentar la sensibilidad a la insulina por parte de los tejidos periféricos, va a mejorar los factores de riesgo cardiovascular. Se vio que los pacientes que inician tratamiento con metformina disminuyen la mortalidad por por eventos cardiovasculares. Entonces, básicamente el mecanismo de acción actúa sobre los tejidos periféricos, sobre el músculo, sobre el tejido adiposo, sobre el hígado y mejora la respuesta de estos tejidos a la insulina. ¿Ok? Entonces revierte esa insulinoresistencia del paciente con síndrome metabólico y diabetes. De esa manera resensibiliza el receptor de la insulina en el músculo y en el tejido adiposo. Ese músculo y ese tejido adiposo ahora tienen una mejor respuesta a la insulina como consecuencia, ¿verdad?, de la administración de metformina. Se absorbe bien en el intestino delgado con una biodisponibilidad de 50 a 60%. No se une a proteínas plasmáticas y tiene una vida media de eliminación de 1.5 a 4.5 horas. ¿Okay? La eliminación de la orina es en la forma no metabolizada. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Hipoglicemia, solamente si está asociada a otros hipoglicemiantes. Es decir, si se mezcla, por ejemplo, con los secretagogues, si se mezcla con la climepirida, la glibenclamida, esos fármacos que habíamos mencionado que aumentan la secreción de insulina, ahí sí puede producir hipoglicemia, pero básicamente es por efecto de estos otros hipoglicemiantes, no de la metformina en sí. Si se administra solamente metformina, es muy bajo el riesgo de que realmente produzca hipoglicemia. Es muy raro. ¿Ok? Bueno, em, la vida media es de 1.5 o 4.5 horas. ¿Verdad? Otro efecto adverso y es muy característico, tema de examen, se produce muchísimo, es uno de los efectos adversos más asociados, es la diarrea. La diarrea es típico de pacientes que están con tratamiento con metformina, em, sobre todo al inicio del tratamiento. Generalmente el paciente tiene mucha diarrea, sobre todo los primeros 2 a 3 días. Esa diarrea puede durar una semana y media, pero va mejorando con el tiempo. El intestino se va adaptando y la diarrea disminuye, ¿verdad? Por eso es que hay que ir viendo. Generalmente al inicio utilizamos dosis bajas y después vamos a mejorando la dosificación, la posología. Pero algo muy característico de la metformina es el efecto adverso más frecuente en casi todos los pacientes que inician tratamiento con metformina. En alguna medida se produce diarrea. Otro efecto adverso muy característico, pero no tan frecuente, es la acidosis láctica. La metformina promueve la producción de ácido láctico y en ciertas situaciones donde el paciente tiene hipoperfusión, es decir, no le llegan bien sangre a los tejidos y se produce un desplazamiento del metabolismo aerobio al anaerobio y el tejido produce ácido láctico, la metformina empeora eso.
Entonces, en pacientes que tienen hipoperfusión, como insuficiencia cardíaca terminal, en pacientes con shock séptico, shock hipovolémico, shock cardiogénico, ¿verdad? En situaciones donde disminuye la sangre a nivel de los tejidos periféricos, pero vamos a ver que el ácido láctico ya aumenta. Si nosotros le sumamos a eso la metformina, se puede producir una acidosis láctica. Otras situaciones donde se pueden producir acidosis láctica, ¿verdad? Es en los pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Generalmente en estos casos, la metformina tiende a acumularse más, sobre todo en la insuficiencia renal, se acumula más y tiene un mayor efecto. Por lo tanto, al aumentar sus concentraciones de forma importante, pueden producir mayor frecuencia acidosis láctica. ¿Ok? Bueno, entonces recordar, hipoglicemia solamente si se asocia a otros hipoglicemiantes, anorexia, náusea y diarrea es lo más frecuente, y la acidosis láctica es característica, pero poco frecuente. ¿Ok? Dice Ingrid, ¿el hipoglis será asociado a uso de insulina también? Sí, en pacientes con diabetes tipo 2. Hay veces que el paciente con diabetes tipo 2 inicia con metformina, no es suficiente, se le combina el tratamiento con un secretagogo, no funciona, igual tiene un mal control. En estos casos nosotros podemos eh, administrar insulina, sobre todo insulina basal, de manera a ayudar a ese paciente. Y generalmente en pacientes con diabetes tipo 2, tipo 1, no se administra metformina, ¿verdad? Ahí el principal elemento es la insulina. Difícilmente ese paciente tenga resistencia a la insulina porque no tiene tejido adiposo. Recuérdense que la diabetes tipo 1 se caracteriza por una pérdida de peso y una disminución de, del peso. Entonces, generalmente no tienen sobrepeso, no son obesos, son flaquitos y la resistencia a la insulina no se produce en la diabetes tipo 1. Entonces, en diabetes tipo 1 solamente insulina. En diabetes tipo 2 sí podríamos utilizar o sí se podría dar el caso donde la metformina se combina con insulina, sobre todo en pacientes más avanzados. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Ok. ¿Cuáles son las precauciones y las contraindicaciones que hay que tener con la metformina? No administrar en pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, con insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. En estos casos aumenta el riesgo de efectos adversos, aumenta el riesgo de acidosis metabólica, de acidosis láctica. Porque o aumenta las concentraciones de metformina o disminuye el oxígeno en los tejidos. Todas estas situaciones van a aumentar el riesgo de acidosis láctica. Tampoco se administran en ayuno prolongado, en malnutrición, en deficiencias de vitamina B12, ácido fólico, deshidratación, alcoholismo, antecedentes de acidosis láctica o cualquier afectación que predisponga a esa acidosis, ¿verdad? En pacientes con ayuno prolongado aumenta la producción de cuerpos cetónicos. En pacientes con malnutrición también.
En pacientes con alcoholismo, pacientes con deshidratación, también aumenta el riesgo de acidosis láctica. Entonces, si nosotros le sumamos a eso la producción de lactato, bueno, podemos desencadenar una acidosis metabólica. Está contraindicado en el embarazo. Recuerden, las embarazadas solamente pueden recibir insulina, nada más. Y se tiene que suspender normalmente 2 días antes y 2 días después de hacer una prueba, una prueba de imagen, una tomografía, una radiografía con contraste. Estas son pruebas de imágenes donde el paciente va a recibir contrastes yodados y estos contrastes pueden producir daño a nivel renal. El contraste yodado puede producir lesión a nivel renal, a nivel de los túbulos renales. Y de esa manera producir una lesión renal y una insuficiencia renal aguda inclusive. Lo que sí es que reduce un poco la función renal, digamos transitoriamente. Entonces, si administramos metformina y el paciente recibe ese contraste endovenoso, se puede producir acidosis láctica. Entonces, siempre que el paciente vaya a recibir contrastes yodados, ya sea por normalmente son tomografías. Entonces, tiene que tener una buena función renal y tenemos que disminuir la metformina, cortar 48 horas y reanudar 48 horas después para que no le afecte esa disminución en la función renal y no se produzca algún efecto adverso grave. ¿Para qué se utiliza? Como les dije, es el tratamiento inicial. Siempre tiene que incluirse en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Porque además de controlar la glucemia, disminuye la mortalidad total y disminuye el riesgo cardiovascular en el paciente. Inclusive, se recomienda en algunos casos administrar en pacientes con síndrome metabólico, en pacientes obesos, con factores de riesgo, porque se vio que pueden disminuir ese factor de riesgo y pueden ayudar a disminuir de peso en el paciente. ¿Okay? Y también es recomendable en algunos casos para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una patología del ovario donde la paciente empieza a desarrollar múltiples quistes a nivel de la corteza del ovario. Esto además se suele acompañar de un aumento de producción de andrógenos. El ovario empieza a producir hormonas masculinas, andrógenos, como respuesta a precursores a nivel periférico. O sea, la glándula suprarrenal y el tejido adiposo mandan unos precursores al ovario y el ovario a través de esos precursores producen andrógenos, ¿verdad? Estos andrógenos van a producir cambios en esa paciente. Van a producir ciclos menstruales irregulares, o sea, la mujer se va a quedar irregular. Hay veces que va a tener periodos cada mes, a veces un poco más, ¿verdad? A veces un poco más rápido. ¿Sí? Ese desequilibrio hormonal produce ciclos irregulares. Además, aumenta el riesgo de infertilidad. La mujer con síndrome ovario poliquístico suele tener problemas para tener hijos, para embarazarse. Y además de eso, producen la masculinización de la mujer. Ciertas señales, como por ejemplo la presencia de vello en la cara, barba, la presencia de vello en el abdomen, una distribución masculina del pelo, la presencia de acné, ¿verdad? Se ve en estas mujeres, ¿verdad? Por la respuesta justamente a esos andrógenos, a esas hormonas masculinas. ¿Qué hace la metformina?
Bueno, la metformina le ayuda a la paciente a disminuir el tejido adiposo a nivel periférico y de esa manera disminuyen esos precursores. Si no hay precursores, no hay andrógenos. Entonces disminuye también la producción de andrógenos por el ovario y disminuyen todos estos síntomas. La metformina puede ser tratamiento efectivo en el síndrome de ovario poliquístico. No todas las mujeres van a responder a esto. A veces necesitamos una respuesta o un trastorno, un medicamento hormonal. ¿Ok? ¿Se entendió metformina? Ok. Vamos a hablar ahora de las tiazolidindionas. ¿Sí? Las tiazolidindionas son un grupo de fármacos muy similar a la metformina. Existían varios fármacos representantes de este grupo, ¿verdad? Pero varios de ellos se descontinuaron del mercado, ya no se producen, ya no se venden, ya no se utilizan, porque se vio que aumentaban mucho el riesgo cardiovascular, aumentaban el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular y muerte. Y ahí tenemos la troglitazona, la rosiglitazona, la pioglitazona, la siglitazona, la englitazona, todos estos prácticamente se descontinuaron, con excepción de la pioglitazona, ¿verdad? Ya sea por hepatotóxicas, por aumento de la insuficiencia cardíaca, el infarto, el accidente cerebrovascular y la muerte. Entonces, actualmente lo que se utiliza todavía y lo que es efectivo es la pioglitazona. ¿Y cómo actúa la pioglitazona? Bueno, básicamente es muy similar a la insulina, perdón, a la metformina. Aumenta la sensibilidad tanto del músculo como del tejido adiposo a la insulina. Aumenta la sensibilidad de esos receptores a esa hormona. Entonces, mejora la respuesta de los tejidos blancos a la insulina por unión de receptores nucleares PEPAR. Hay unos receptores nucleares que son PEPAR gamma, que básicamente lo que hacen es transcribir o aumentar la transcripción de genes que favorecen, aumentan la sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Entonces, básicamente es el mecanismo. Además de eso, disminuye la gluconeogénesis hepática, tiene una biodisponibilidad del 80%, tienen alta unión a proteínas y el metabolismo es hepático, la eliminación es fecal. ¿Ok? ¿Cuáles son las reacciones adversas? Sobre todo, como les dije, aumentan el riesgo cardiovascular, aumenta el volumen plasmático, edemas y aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes que ya tienen algún tipo de lesión a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco. ¿Ok? Si se combinan con otros hipoglicemiantes, sobre todo con los secretagogos, con las sulfonilurias que habíamos visto, si se mezclan, pueden aumentar el riesgo a la hipoglicemia. ¿Ok? También producen alteraciones gastrointestinales, ¿sí? Náuseas, anorexia, diarrea y alteraciones en la densidad del hueso. Pueden aumentar el riesgo de fracturas, sobre todo en mujeres y más aún en mujeres posmenopáusicas. ¿Cuáles son las precauciones y las contraindicaciones? Siempre hay que hacer una prueba de función hepática antes y durante el tratamiento. Pueden ser hepatotóxicas. No administrar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, en pacientes con cetoacidosis diabética, en embarazo, en lactancia, ni tampoco en niños, ¿verdad? Está contraindicado en estos pacientes y recuerden, la embarazada solamente puede recibir insulina. ¿Ok?
Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las incretinas y de los activadores de incretinas. Las incretinas son hormonas que producimos de manera normal por el intestino. Las incretinas se producen y se liberan generalmente como respuesta eh, a los alimentos, ¿verdad? Cuando aumenta la absorción de glucosa, cuando aumenta la absorción de los alimentos, sobre todo la glucosa, se liberan estas hormonas desde el intestino hacia la sangre. Son las incretinas. ¿Y cuál es el efecto de las incretinas? Las incretinas actúan sobre el páncreas, además de otros efectos que tienen, actúan sobre el páncreas, sobre las células beta, y de esa manera aumentan la liberación de insulina. ¿Ok? Entonces, las incretinas, tenemos dos ejemplos, ¿sí? El GLP-1 es el llamado péptido análogo del glucagón, y luego tenemos el HIP, que es el péptido inhibidor gástrico, péptido inhibidor gástrico, o también llamado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Tanto el GLP-1 como el HIP son incretinas, que son hormonas liberadas en el intestino luego de los alimentos ricos en glucosa. Estas incretinas estimulan la liberación y la producción de insulina, estimulan la producción y la absorción, la proliferación y la absorción de células beta y inhiben la apoptosis. Es decir, ayudan a estimular la secreción de insulina. Por tanto, cuando yo como algún alimento, eso va a estimular a través de las incretinas que aumente la insulina y se controle esa glicemia. Entonces, básicamente eso es fisiológico, ¿verdad? Cuando yo utilizo activadores de incretina, estoy interfiriendo en esa vía y de manera indirecta estoy estimulando la producción de insulina. Existen fármacos que van a ser análogos de incretina, son sustancias muy parecidas a nuestras propias incretinas, pero duran más tiempo en sangre, entonces tienen un efecto más prolongado. Luego tenemos también fármacos que van a inhibir la destrucción de nuestras propias incretinas. Por lo tanto, van a hacer que las incretinas duren más tiempo. ¿Okay? Y ahí tenemos la exenatida. La exenatida es un análogo de esa incretina, ¿sí? Es un análogo del GLP-1, el péptido 1, análogo del glucagón, se llama el GLP-1. Y la exenatida es muy parecida a esa incretina que nosotros somos capaces de producir. Pero ¿qué pasa? La exenatida tiene una mayor duración porque es resistente a la degradación. Normalmente las incretinas duran muy poco tiempo, prácticamente duran minutos nada más, y son destruidas por esta, ¿verdad? Por la dipeptidil sintasa 4, DPP4. ¿Ok? ¿Qué pasa? La exenatida es resistente a la dipeptidil sintasa tipo 4 y por eso dura más tiempo en sangre y constantemente está estimulando entonces a las células beta y constantemente está promoviendo la liberación de insulina. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es, eh, digamos, copiar un poco la función de estas incretinas, pero prolongan un poco más la duración. ¿Se entendió eso? Bueno, luego tenemos los inhibidores de la dipeptidil sintasa, que también actúan
sobre las incretinas, sobre la vía de las incretinas. ¿Qué hacen eso? Estos fármacos lo que van a hacer es inhibir una enzima que es la dipeptidil sintasa tipo 4, que es la encargada de destruir esas incretinas. Y por lo tanto, vamos a ver que lo que hacen estos inhibidores es prolongar la vida media, prolongar la duración de nuestras propias incretinas. Y ahí tenemos el ejemplo de la sitagliptina, de la vildagliptina, de la saxagliptina y de la linagliptina. La más importante, la que más se utiliza, es la sitagliptina. Inhibe entonces el dipeptidil sintasa tipo 4, se absorbe bien, se metaboliza por vía hepática, tiene una vida media de 10 a 12 horas y lo que hace es aumentar la duración de nuestras propias incretinas. Entonces, nuestras incretinas que se secretan normalmente como respuesta a algún alimento y normalmente duran poco tiempo, gracias a estos inhibidores van a durar por más tiempo y vamos a tener mayor estimulación de la secreción de insulina. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos adversos que encontramos? Cefalea y por alguna razón aumentan el riesgo de infección de las vías urinarias, perdón, de las vías respiratorias superiores, ¿ok? Además de trastornos gastrointestinales. Se utiliza en la diabetes tipo 2, ¿verdad? Sola o en combinación con otros hipolicemiantes. Vamos a hablar también de los inhibidores de la alfa-glicosidasa. Estos hipolicemiantes actúan a nivel del intestino. Y básicamente, así simple y claro, va a disminuir la absorción de glucosa. ¿Ok? ¿Qué pasa? La alfa-glicosidasa es una enzima que se encuentra en el intestino, en la luz intestinal, y se encarga de convertir los eh, polisacáridos, como el almidón, se convierte en glucosa. O sea, ese es el mecanismo. Convierte estos polisacáridos en monosacáridos. Y gracias a eso, gracias a la alfa-glicosidasa, se puede absorber, ¿verdad? Se puede absorber la glucosa. Cuando nosotros utilizamos inhibidores de esa enzima, lo que estamos impidiendo es la conversión, la transformación de estos polisacáridos en monosacáridos. Por lo tanto, al final lo que vamos a producir es la inhibición de la absorción de glucosa. ¿Okay? Entonces, los inhibidores de la glicosidasa, que son los más frecuentes, la ascarbosa y el miglitol, lo que hacen es inhiben, ¿sí? Inhiben eh, la alfa-glicosidasa e inhiben la absorción, disminuyen la absorción de glucosa. No se absorbe, actúa a nivel local, a nivel del intestino delgado, prácticamente no se absorbe. Lo que se absorbe se elimina por orina y lo que no se absorbe, que es la mayoría, se elimina por las heces. ¿Qué puede producir? Como efectos adversos, principalmente produce alteraciones gastrointestinales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aumenta la concentración de polisacáridos a nivel del intestino. Entonces eso aumenta la osmolaridad a nivel intestinal y puede producir una diarrea osmótica. Además, como los polisacáridos no se absorben, llegan al colon, llegan al intestino delgado en las porciones terminales y empiezan a metabolizarse por bacterias. Esas bacterias van a empezar a producir gases y eso produce distensión abdominal y flatulencia, peidus, ¿sí? Con el tiempo va mejorando, ¿verdad? Esa tolerancia gastrointestinal, pero principalmente es ese el efecto adverso. Por eso es que no se recomienda si hay alguna alteración gastrointestinal, si tiene gastroenteritis, si tiene enfermedad celíaca,
intolerancia a la glucosa, enfermedad de Crohn, ¿sí? Intolerancia a la lactosa, quise decir. Si tiene cualquiera de estas patologías gastrointestinales, no se recomienda utilizar ni ascarbosa ni miglitol porque se puede empeorar el cuadro de ese paciente. No se recomienda ni en el embarazo ni en la lactancia y también puede intervenir con la absorción del hierro. Entonces, recordar eso puede disminuir un poco la absorción de hierro. ¿Se entendió hasta acá? Ok. Vamos a hablar ahora de las meglitinidas, que son fármacos muy parecidos a las sulfonilurias, es decir, el mecanismo es prácticamente el mismo. Lo que van a producir es un aumento de la secreción de insulina. Sí, actúan a nivel de las células beta del páncreas y estimulan la producción y la liberación de insulina. Ahí encontramos la repaglinida y la nateglinida. Actúan al igual que las sulfonilurias, incrementan la secreción de insulina, ¿sí? Debido a que se unen a un sitio que va a bloquear también el canal de potasio y por eso se despolariza la célula pancreática y aumenta la liberación de insulina, básicamente. La meglitinía se utiliza sobre todo para disminuir los picos de glucosa postprandial. O sea, se administran antes de las comidas para intentar corregir los picos de glucosa que se producen en estos diabéticos y que tienen que controlarse, ¿verdad? Porque si no pueden ser perjudiciales. Se administran antes de las comidas principales, se absorben rápidamente, ¿verdad? Y se metabolizan a nivel hepático. Posterior de eso, se eliminan por vía renal. Producen hipoglicemia, sí, pero muy raramente, ¿verdad? Las sulfonilurias, dentro de todo lo que vimos, son las que más se asocian con hipoglicemia. Además, no se sabe muy bien por qué aumenta el riesgo de infecciones en las vías aéreas superiores. Y por último, estos son los últimos fármacos que vamos a tratar de los hipoglicemiantes. Los inhibidores del cotransportador renal de sodio y glucosa. A nivel del tubo contorneado proximal, a nivel del riñón, nosotros tenemos un cotransportador, el cotransportador de sodio-glucosa. Lo que hace, ustedes saben, la glucosa se filtra tranquilamente ahí por el glomérulo y pasa hacia los túbulos renales, ¿ok? Y esa glucosa se tiene que reabsorber normalmente. La mayoría de la glucosa se reabsorbe. ¿Cómo se reabsorbe? Se reabsorbe gracias a un cotransportador. Es el cotransportador de sodio-glucosa. Es un cotransportador que utiliza sodio para absorber también glucosa. Y de esa manera todo lo que se filtró vuelve a pasar a la sangre. ¿Qué pasa? Estos fármacos inhiben ese cotransportador y de esa manera aumentan la eliminación de glucosa por los riñones. Aumenta la eliminación de glucosa en la orina. Y ahí tenemos la canaglifosina, la dapaglifosina, la serglifosina y la empaglifosina. Fueron introducidos recientemente, inhiben la reabsorción de la glucosa y aumentan la excreción de la glucosa. De esa manera disminuye la glucosa en sangre. ¿Okay? Se vio cierta asociación con un aumento de infecciones urinarias. Se piensa que por el aumento de la concentración de glucosa en la orina. Y además se sabe que hay algunos casos que reportan un aumento en la asociación con cáncer vesical. No se sabe si es la causante de estos medicamentos, pero hay como una correlación. Entonces, eso es básicamente todo hipoglicemiante. Con eso nosotros terminamos el tratamiento de la diabetes. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
Bueno, entonces vamos a iniciar la otra clase. Vamos a hablar ahora de hormonas sexuales